Hola, soy Gabriel Rolón y déjame empezar con una pregunta directa, eh, sin rodeos. Eh, ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa realmente en la mente de un hombre durante el sexo? No me refiero a fantasías superficiales ni a esas historias que circulan por ahí que parecen sacadas de películas baratas. Hablo de lo real, de lo profundo, de eso que hace que un encuentro sexual se grabe en la memoria de un hombre para siempre. Y al final de este video, si te quedás conmigo hasta el último minuto, te voy a revelar el secreto que nunca nadie te contó. Ese elemento que transforma un encuentro común en algo absolutamente inolvidable. Eso que hace que un hombre no pueda sacarte de su cabeza, que te busque, que te desee una y otra vez. Es algo que tiene poco que ver con técnicas de revista y mucho que ver con tu poder como mujer. Y te lo advierto desde ya. Lo que vas a escuchar va a desafiar muchas cosas que te dijeron sobre la sexualidad femenina. Pero antes de entrar de lleno en esto, necesito que hagas algo por mí. Si lo que estoy compartiendo resuena con vos, si sentís que esto es lo que necesitabas escuchar, suscríbete a este canal. Dale me gusta a este video. Y por favor, compartilo con esa amiga que necesita recuperar su confianza, con esa hermana que perdió su chispa, con todas las mujeres que merecen saber que su sexualidad es un poder, no una obligación. Déjame también un comentario contándome qué te gustaría explorar en próximos videos. Porque esto que estamos construyendo acá no es un monólogo, es una conversación. Y tu voz importa. Ahora sí, vamos al fondo del asunto. Porque tengo mucho que decirte y la verdad, como siempre, no va a venir adornada. Mira, llevo más de 30 años escuchando a hombres en mi consultorio. Y cuando digo escuchando, hablo de escuchar de verdad, sin juicios, sin filtros moralizantes, sin esa necesidad de hacerlos quedar bien o mal. Simplemente escuchando qué piensan, qué sienten, qué los mueve, qué los asusta, qué los excita. Y te voy a contar algo que tal vez te sorprenda. Los hombres son mucho más emocionales de lo que aparentan, especialmente cuando se trata de sexo. ¿Sí? Leíste bien, más emocionales. Porque, contrario a lo que la cultura popular nos vendió durante décadas, para un hombre el sexo realmente memorable, ese que marca, ese que transforma, no es solo un acto físico, es una experiencia que toca algo mucho más profundo. Y acá viene la primera verdad que quiero compartir con vos, y es esta. El sexo inolvidable para un hombre no tiene nada que ver con ser una gimnasta olímpica en la cama. Nada. Cero. Podés conocer todas las posiciones del Kama Sutra, podés tener el cuerpo de una modelo, podés hacer cosas que viste en videos instructivos, y aún así, si falta ese elemento esencial, ese encuentro va a ser olvidable, va a ser uno más. Y ese elemento esencial, mi querida lectora, ese ingrediente mágico que transforma todo, es la presencia. Presencia. Suena simple, ¿verdad? Pero déjame explicarte qué significa esto realmente, porque no es lo que pensás. Presencia no es solo estar ahí físicamente, no es solo poner tu cuerpo a disposición. Presencia es estar completamente ahí, con tu mente, con tu corazón, con tu deseo. Es estar conectada con lo que está pasando, con lo que estás sintiendo, con lo que él está sintiendo. Es no estar pensando en la lista del supermercado, en si te ves bien desde ese ángulo, en si estás haciendo todo correctamente. Es simplemente estar, sentir, desear. Y esto que parece tan básico es rarísimo, porque vivimos en una época donde todo es performance, donde todo es imagen, donde
hasta el sexo se convirtió en algo que hacemos para demostrar algo en lugar de algo que hacemos porque lo deseamos. Y los hombres, créeme, los hombres lo perciben. Perciben cuando una mujer está realmente ahí, cuando está disfrutando, cuando está entregada al momento y perciben también cuando solo está actuando. Cuando está cumpliendo con una expectativa. Cuando está haciendo lo que cree que debería hacer en lugar de lo que realmente quiere hacer. Cuando tenés sexo, ¿estás realmente ahí? ¿O estás en tu cabeza juzgándote, preocupándote, tratando de complacer? Porque si es lo segundo, y sé que para muchas mujeres lo es, entonces te estás perdiendo no solo tu propio placer, sino también la posibilidad de crear esa conexión profunda que hace que un encuentro sexual sea verdaderamente memorable. Ahora, hablemos de algo que raramente se discute con honestidad: la vulnerabilidad. Porque resulta que para un hombre, el sexo realmente inolvidable es aquel donde se sintió seguro de ser vulnerable. Y sé que esto suena contradictorio con toda esa narrativa del macho alfa, del hombre que siempre tiene que estar en control, que nunca puede mostrar debilidad, pero esa narrativa es mentira. Es una cárcel que los hombres llevan puesta y que los aleja de conexiones reales. La verdad es que un hombre recuerda para siempre ese encuentro donde pudo ser él mismo sin máscaras, donde no tuvo que actuar, donde no tuvo que demostrar nada, donde pudo simplemente ser. Y para que eso pase, vos tenés que crear ese espacio de seguridad. Tenés que mostrarle con tu actitud, con tu presencia, con tu aceptación, que está bien no ser perfecto, que está bien tener inseguridades, que está bien mostrarse tal como es. Y acá viene algo fascinante desde el punto de vista neurobiológico. Cuando un hombre se siente seguro emocionalmente durante el sexo, cuando puede bajar sus defensas, su cerebro libera no solo dopamina y serotonina, los neurotransmisores del placer, sino también oxitocina, la hormona del apego. Y esa combinación, esa mezcla química, es lo que crea esos recuerdos que se quedan grabados para siempre. Porque no es solo placer físico, es conexión emocional, y cuando ambas cosas se juntan, ahí está la magia. Pero para crear ese espacio de seguridad, primero vos tenés que sentirte segura. Y acá es donde muchas mujeres tropiezan. Porque ¿cómo vas a hacer que él se sienta seguro si vos misma estás llena de inseguridades? ¿Cómo vas a crear ese espacio de aceptación si vos misma no te aceptás? No podés dar lo que no tenés. Y si querés que el sexo sea memorable para él, primero tenés que trabajar en tu propia relación con tu sexualidad, con tu cuerpo, con tu deseo. Y esto me lleva a hablar de algo crucial: tu propio placer. Y esto, porque durante demasiado tiempo a las mujeres se les enseñó que el sexo era algo que daban, no algo que disfrutaban, que su rol era complacer, satisfacer, estar disponible. Y esa enseñanza creó generaciones de mujeres desconectadas de su propio deseo, que tienen sexo porque creen que deben tenerlo, no porque realmente lo quieren. Pero acá está la ironía hermosa de todo esto. El sexo es infinitamente más memorable para un hombre cuando la mujer está disfrutando genuinamente, cuando está teniendo placer real, no fingido, cuando está pidiendo lo que quiere, mostrando lo que le gusta, entregándose a sus propias sensaciones, porque eso le dice a él que es buen amante, que la está haciendo sentir bien, que hay una conexión real, y esa validación, esa confirmación de que está generando placer en vos, es profundamente satisfactoria para él. Entonces, si querés que el sexo sea inolvidable para un hombre,
Empezá por hacerlo inolvidable para vos. Conectá con tu propio deseo. Aprendé qué te gusta, qué te excita, qué te hace sentir viva. Y después, sin vergüenza, sin culpa, comunícalo. Porque un hombre que realmente te valora va a querer saber eso. Va a querer aprender tu cuerpo, conocer tus zonas de placer, descubrir qué te lleva al éxtasis. Y si encontrás a un hombre que no le interesa tu placer, que solo está enfocado en el suyo, ahí no hay nada que valga la pena. Y ahora quiero llevarte a un territorio que tal vez te incomode, pero que necesitamos explorar. La fantasía. Porque todos tenemos fantasías. Todos tenemos esos rincones de nuestra imaginación erótica que a veces nos da pudor reconocer. Y los hombres no son la excepción. De hecho, para muchos hombres, el sexo más memorable es aquel donde se sintieron libres de explorar esas fantasías, donde no fueron juzgados, donde pudieron expresar deseos que tal vez nunca antes se animaron a compartir. Pero ojo, y esto es importante, explorar fantasías no significa que tengas que hacer cosas que no quieres hacer. No significa que tengas que forzarte a nada. Significa simplemente crear ese espacio de apertura donde ambos puedan hablar de lo que les excita, de lo que les gustaría probar, sin miedo al rechazo o al juicio. Y a veces solo el hecho de poder hablar de esas fantasías, de compartirlas en voz alta, ya es increíblemente excitante y conectivo, ¿no? Y acá viene algo que me parece fundamental, ¿no? La diferencia entre fantasía y expectativa. Porque una cosa es explorar fantasías que ambos quieren explorar. Y otra muy distinta es sentir que tenés que cumplir con un guión preestablecido de lo que debería ser el sexo. Y en esta época de pornografía omnipresente, muchos hombres, especialmente los más jóvenes, tienen expectativas absolutamente irreales de lo que debería ser el sexo. Expectativas que vienen de ver videos donde todo es actuado, donde no hay conexión real, donde las mujeres son objetos y no personas. Y si te encontrás con un hombre así, con uno que espera que repliques lo que vio en una pantalla, ahí tenés que poner un límite firme. Porque el sexo real, el sexo que vale la pena, el sexo que es realmente memorable, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con dos personas que se desean, que se respetan, que están creando algo juntos. Y si él no entiende eso, si para él el sexo es una performance que vos tenés que ejecutar según sus especificaciones, entonces no es alguien con quien valga la pena estar. Ahora, hablemos de algo que casi nunca se menciona en estas conversaciones. El humor. ¿Sí? El humor. Porque resulta que el sexo memorable, ese que realmente se queda en la memoria, no siempre es serio, intenso, pasional. A veces es juguetón, divertido, lleno de risas. Porque la risa, mi querida lectora, la risa baja las defensas, nos hace sentir seguros, nos conecta a un nivel muy profundo. Y acá hay algo hermoso. Cuando podés reírte durante el sexo, cuando podés tomarte las cosas con ligereza, cuando no todo tiene que ser perfecto y cinematográfico, ahí se crea una intimidad especial, porque estás mostrando que sos humana, que no te tomas tan en serio, que podés disfrutar del momento incluso cuando las cosas no salen exactamente como estaban planeadas. Y esa autenticidad, esa capacidad de ser liviana y real es profundamente atractiva. Pensá en esto. ¿Cuántos encuentros sexuales recordás donde algo salió mal, donde hubo un momento incómodo, pero se rieron juntos y eso hizo que todo fuera más íntimo? Yo te puedo asegurar que esos son los encuentros que se quedan en la memoria, no los perfectos, los reales. Y esto me lleva a hablar de la comunicación, porque el sexo realmente bueno
ese que marca, ese que transforma, requiere comunicación. Y no hablo solo de esa comunicación obvia de decir qué te gusta y qué no. Hablo de una comunicación más profunda, de poder hablar de sexo fuera de la cama, de poder expresar deseos, miedos, fantasías, límites, sin que sea incómodo, vergonzoso. Y sé que para muchas mujeres esto es difícil, porque crecimos en una cultura que nos enseñó que las mujeres no hablan de sexo, que es algo sucio, algo vergonzoso, algo que se hace pero no se menciona. Pero esa enseñanza nos lastimó, nos desconectó de nuestro propio poder sexual, nos hizo sentir que nuestros deseos eran menos válidos, menos importantes. Así que si querés tener sexo inolvidable, tenés que estar dispuesta a hablar, a decirle que te gusta, que quiere probar, que necesitas. Y si él no puede manejar esa honestidad, si se siente amenazado o incómodo porque estás expresando tus necesidades, entonces no es lo suficientemente maduro para estar con vos. Ahora quiero llevarte a otro nivel de esta conversación. Quiero hablarte de algo que raramente se aborda, la energía. Porque más allá de todas las técnicas, más allá de todo lo físico, hay algo energético en el sexo. Algo que tiene que ver con lo que proyectás, con lo que transmitís, con esa vibración que emanás. Y cuando digo energía no estoy hablando de nada esotérico ni místico. Estoy hablando de algo muy concreto. Tu actitud, tu presencia, esa confianza que transmitís o esa inseguridad que no podés esconder por más que lo intentes, porque los seres humanos somos increíblemente perceptivos a nivel inconsciente. Captamos señales sutiles, microexpresiones, tensiones corporales y todo eso comunica. Entonces, cuando entras en un encuentro sexual, sintiéndote insegura, sintiéndote menos, preocupándote por cómo te ves, si tu cuerpo es suficientemente bueno, si estás haciendo todo bien, esa energía se transmite y no es atractiva, no porque haya algo malo en vos, sino porque esa inseguridad pone una barrera entre vos y la otra persona, impide que haya verdadera conexión, pero cuando entras en un encuentro sexual sintiéndote poderosa, sintiéndote cómoda en tu piel, sabiendo que mereces placer, que tu deseo es válido, que sos valiosa, esa energía es magnética, es irresistible. Y no tiene nada que ver con tener el cuerpo perfecto o saber movimientos especiales. Tiene que ver con cómo te relacionás con vos misma. Y acá quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo? ¿Te mirás al espejo con amor o con crítica? ¿Celebrás lo que tu cuerpo puede hacer? ¿O solo te enfocás en lo que crees que le falta? Porque esa relación que tenés con tu cuerpo se manifiesta en la cama, y si estás constantemente juzgándote, constantemente escondiéndote, constantemente sintiéndote inadecuada, estás alejando la posibilidad de tener sexo realmente memorable. Entonces, antes de preocuparte por qué hacer en la cama, trabajá en tu relación con tu cuerpo. Aprende a apreciarlo, a respetarlo, a tratarlo con amor, porque cuando amás tu cuerpo, cuando te sentís cómoda en él, esa comodidad se traduce en seguridad, y esa seguridad es profundamente seductora. Y ahora vamos a hablar de algo que tal vez te sorprenda, la anticipación, porque resulta que para un hombre el sexo inolvidable muchas veces empieza mucho antes del acto en sí. Empieza en esa tensión que se construye, en esos mensajes cargados de intención, en esas miradas, en ese juego de seducción que va subiendo la temperatura gradualmente. Y acá hay algo fascinante desde el punto de vista del cerebro masculino. La anticipación, ese periodo de espera antes del encuentro sexual, hace que el cerebro libere dopamina. Y la dopamina no solo nos hace sentir bien, también agudiza nuestra atención, hace que estemos más presentes, más conscientes. Entonces,
Cuando finalmente pasa el encuentro sexual, todo está amplificado, las sensaciones son más intensas, los recuerdos se graban más profundamente. Pero acá viene el tema. Para crear anticipación, tenés que estar dispuesta a no darle todo inmediatamente. Y esto no tiene nada que ver con juegos manipuladores, ni con hacértela difícil. Tiene que ver con entender que el deseo se alimenta del misterio, de la progresión, de ese baile donde hay avances y retrocesos. Pensarlo de esta manera: si todo es inmediato, si no hay ese proceso de seducción, de construcción, de tensión, entonces el encuentro sexual se vuelve mecánico, se vuelve rutinario. Pero cuando hay ese juego previo, cuando hay esa electricidad que se va construyendo, el acto sexual en sí se convierte en el clímax de algo más grande. Y eso es lo que lo hace memorable. Y hablando de juegos previos, déjame decirte algo que tal vez nadie te contó. Para un hombre el juego previo empieza mucho antes de llegar a la cama. Empieza en cómo lo mirás, en cómo le hablás, en esos roces casuales que no son tan casuales, en esa manera que tenés de hacerle saber sin palabras que lo deseás. Y todo eso, todo ese contexto, es parte de lo que hace que el sexo sea inolvidable. Porque el cerebro masculino, contrario a lo que muchos creen, no funciona como un interruptor. No es que de un segundo al otro pasan de cero deseo a máximo deseo. También para ellos hay una progresión, hay una construcción. Y cuando vos participás activamente en esa construcción, cuando sos parte de ese juego de seducción, el resultado es exponencialmente más poderoso. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser incómodo, pero que es crucial: los límites. Porque el sexo realmente bueno, ese que es memorable y satisfactorio para ambos, requiere que ambos tengan límites claros y que esos límites sean respetados. Y acá es donde muchas mujeres tienen problemas. Porque nos enseñaron a complacer, a no decir que no, a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, y en el contexto sexual eso es peligroso. Entonces, escuchá esto con atención. Vos tenés el derecho absoluto de decir que no a cualquier cosa que no te haga sentir cómoda. No importa si es tu pareja de años, no importa si ya empezaron, no importa si él parece decepcionado. Tu cuerpo es tuyo y solo tuyo. Y cualquier hombre que realmente te valore va a respetar tus límites sin hacerte sentir culpable. Y acá viene algo importante: poner límites no te hace menos deseosa, no te hace menos sexual, no te hace aburrida. Al contrario, los límites son sexy, porque muestran que te respetas a vos misma, que sabés lo que querés y lo que no querés, que no estás dispuesta a hacer cosas solo para complacer a otro. Y esa claridad, esa firmeza, es profundamente atractiva para un hombre que realmente vale la pena. Y si estás con alguien que no respeta tus límites, que te presiona, que te hace sentir mal por decir que no, entonces tenés que alejarte, porque ahí no hay respeto. Y sin respeto, el sexo nunca va a ser realmente bueno. Va a ser, en el mejor de los casos, tolerable. Y vos merecés mucho más que eso. Ahora, hablemos de algo que a muchas mujeres les da vergüenza, pero que es fundamental. La iniciativa. Porque durante mucho tiempo se esperaba que los hombres fueran siempre los iniciadores del sexo, que las mujeres fueran receptivas pero nunca activas. Y esa dinámica no solo es anticuada, es aburrida, porque limita el potencial erótico de la relación, pone toda la presión en una persona y hace que la otra se vuelva pasiva. La verdad es que para un hombre es increíblemente excitante cuando una mujer toma la iniciativa, cuando muestra activamente que lo desea, cuando no espera a que él haga todos los movimientos.
Porque eso le dice que vos también lo querés, que no estás ahí solo porque él insistió, que hay un deseo mutuo y recíproco. Y esa reciprocidad, esa sensación de ser deseado, es profundamente validante para cualquier persona. Pero acá viene algo importante. Tomar la iniciativa no significa que tengas que ser siempre vos. No significa que tengas que cargar con toda la responsabilidad. Significa simplemente que estás participando activamente, que no sos un objeto pasivo que espera ser deseado, que vos también sos sujeto de deseo. Y si te da vergüenza o miedo tomar la iniciativa, pregúntate de dónde viene esa vergüenza. ¿Qué te dijeron sobre las mujeres que expresan su deseo? ¿Qué mensajes internalizaste sobre lo que es apropiado y lo que no? Porque muy probablemente esos mensajes vienen de una cultura que quería controlar la sexualidad femenina, mantenerla en un lugar sumiso y pasivo, y es hora de cuestionar esos mensajes. Y ahora quiero llevarte a algo que raramente se discute: la conexión visual. Porque resulta que el contacto visual durante el sexo es una de las cosas más íntimas y poderosas que podés hacer, y muchas personas lo evitan porque es demasiado vulnerable, demasiado expuesto, demasiado real, pero precisamente por eso es tan poderoso. Cuando te animás a mirar a los ojos a alguien durante el sexo, cuando sostenés esa mirada incluso cuando es incómodo, estás creando una conexión que va más allá de lo físico. Estás diciendo: te veo, estoy acá, estoy presente. Y esa presencia, esa visibilidad mutua es lo que transforma un encuentro sexual común en algo verdaderamente íntimo. Y sé que esto puede dar miedo, porque mirarse a los ojos es exponerse, es mostrarse vulnerable. Pero si querés sexo realmente memorable, ese tipo de vulnerabilidad es necesaria, porque es en esa vulnerabilidad donde se crea la verdadera intimidad. Y ahora hablemos de algo práctico, algo que podés empezar a aplicar inmediatamente. La respiración. Sí, algo tan simple como la respiración. Porque resulta que cómo respirás durante el sexo afecta profundamente tu experiencia. Cuando estás tensa, cuando estás en tu cabeza, tu respiración se vuelve superficial y rápida. Y esa respiración superficial te mantiene en un estado de ansiedad, te desconecta de las sensaciones de tu cuerpo. Pero cuando respiras profundamente, cuando llevas aire a tu abdomen, cuando exhalas lentamente, automáticamente te relajás, te conectás más con tu cuerpo, con las sensaciones, con el momento presente. Y esa conexión hace que todo sea más intenso, más placentero, más memorable. Y acá hay algo hermoso. Cuando vos estás respirando profundamente, cuando estás relajada y presente, eso se transmite a tu pareja. Porque los seres humanos tendemos a sincronizar nuestras respiraciones cuando estamos cerca. Entonces, tu calma crea calma en él, tu presencia invita a su presencia, y juntos crean una experiencia mucho más profunda, ¿no? Entonces, la próxima vez que estés en un encuentro sexual, presta atención a tu respiración. Y si te encontrás conteniendo el aliento o respirando superficialmente, hace un esfuerzo consciente de respirar más profundamente. Vas a notar la diferencia inmediatamente. Y ahora quiero tocar un tema delicado pero necesario: el pasado sexual. Porque muchas mujeres cargan con vergüenza o culpa por su pasado sexual, ya sea porque tuvieron muchas parejas o muy pocas, o porque hicieron cosas que ahora lamentan, o porque no hicieron cosas que sienten que deberían haber hecho. Y toda esa carga se manifiesta en su sexualidad presente. Pero acá está la verdad: tu pasado sexual es solo eso, pasado. No define quién sos hoy, no determina tu valor, no dicta cómo deberías relacionarte ahora. Y cualquier hombre que te juzgue por tu pasado sexual, que te haga sentir menos, por las decisiones que tomaste antes de conocerlo, no merece estar con vos. Porque el sexo memorable, el que realmente importa, es el que estás teniendo ahora con las personas que elegís ahora, desde el lugar donde estás ahora. Y si arrastrás
culpa o vergüenza del pasado, eso va a limitar tu capacidad de estar presente, de disfrutar, de conectar. Entonces, hace el trabajo de soltar eso, ya sea a través de terapia, de conversaciones honestas, de perdón propio. Hacé lo que tengas que hacer para liberarte de ese peso. Porque mereces vivir tu sexualidad sin cargar con culpas que no te corresponden. Mereces disfrutar sin esa voz crítica en tu cabeza que te dice que deberías sentir vergüenza. Mereces estar plenamente presente en tu deseo sin que el pasado te lo robe. Y hablando de presencia, déjame contarte algo sobre la concentración, porque vivimos en una época donde estamos constantemente distraídos. Nuestros cerebros están entrenados para saltar de una cosa a otra, para hacer múltiples tareas simultáneamente, para nunca estar completamente en un solo lugar. Y esa manera de operar se filtra en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el sexo. Entonces, para muchas personas, incluso durante el sexo, sus mentes están en 1000 lugares, pensando en el trabajo, en las cuentas por pagar, en lo que tienen que hacer mañana, en si se ven bien, en si están tardando mucho. Y toda esa distracción mental los aleja del momento, les roba el placer, hace que la experiencia sea superficial, pero cuando lográs entrenar tu mente para estar presente, para enfocarte completamente en las sensaciones de tu cuerpo, en lo que estás sintiendo en ese momento exacto, todo cambia. El placer se amplifica, la conexión se profundiza y esa experiencia se graba en la memoria de una manera mucho más potente. Y esto es algo que podés practicar. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que tu mente se dispersa durante el sexo, gentilmente tráela de vuelta a tu cuerpo, a lo que estás sintiendo en tu piel, a la temperatura, a la textura, al ritmo. Y con el tiempo, esa presencia va a volverse más natural. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser controversial, la novedad, porque hay una verdad incómoda sobre el deseo humano, y es que tendemos a habituarnos. Lo que al principio era excitante y nuevo, con el tiempo se vuelve familiar y predecible. Y esa familiaridad, si bien es cómoda y reconfortante, puede matar el deseo. Entonces, para mantener el sexo memorable en una relación de largo plazo, necesitas introducir novedad. Y esto no significa que tengas que hacer cosas extremas o incómodas. Puede ser algo tan simple como cambiar el lugar donde tienen sexo, o el momento del día, o agregar algún elemento nuevo, porque lo que importa no es la magnitud del cambio, sino el hecho de que estás sacando al sexo de la rutina. Y acá hay algo importante. La novedad no tiene que venir solo de la actividad sexual en sí, puede venir de vos, de mostrarte de maneras diferentes, de explorar aspectos de tu sexualidad que quizás habías mantenido ocultos, de sorprenderlo con una faceta tuya que no conocía, porque cuando vos seguís siendo un misterio a descubrir, cuando no puede predecirte completamente, el deseo se mantiene vivo. Y esto me lleva a algo que me parece crucial, la importancia de tener tu propia vida. Porque una de las maneras más efectivas de mantener la novedad en una relación es seguir siendo una persona completa que tiene sus propios intereses, sus propias experiencias, su propio crecimiento, porque cada vez que vos crecés, cada vez que aprendés algo nuevo, cada vez que tenés una experiencia significativa, traes algo nuevo a la relación, y eso mantiene las cosas interesantes. Pero si vos ponés tu vida completamente en pausa por la relación, si dejás de lado todo lo que te hace única para ser solo la pareja de alguien, te vas a volver predecible, te vas a estancar y eventualmente el deseo se va a apagar, no porque haya algo malo en vos,
sino porque dejaste de evolucionar. Entonces, seguí creciendo, seguí explorando, seguí siendo esa mujer fascinante que tiene cosas que contar, que tiene pasiones propias, que tiene una vida rica y completa más allá de la relación, porque eso es infinitamente más seductor que cualquier técnica sexual. Y ahora quiero llevarte a un territorio más profundo. Quiero hablarte del sexo como expresión de amor. Porque sí, el sexo puede ser muchas cosas. Diversión, placer físico, liberación de tensión. Pero cuando el sexo es también una expresión de amor, cuando es una manera de comunicar afecto, de crear intimidad, de decir con el cuerpo lo que a veces es difícil decir con palabras, ahí alcanza otra dimensión. Y para un hombre, ese sexo donde hay amor, donde hay ternura, donde hay ese cuidado genuino por la otra persona, es profundamente memorable, porque toca una necesidad humana fundamental, la necesidad de ser amado, de importarle a alguien, de ser visto en nuestra vulnerabilidad y aún así ser aceptado. Pero acá viene algo importante. El sexo como expresión de amor solo funciona cuando hay amor genuino. No podés fingirlo. No podés actuar sentimientos que no tenés. Porque esa inautenticidad se percibe y lo que debería ser íntimo se vuelve vacío. Entonces, si estás en una relación donde hay amor, donde hay ese cuidado mutuo, deja que eso se exprese en tu sexualidad. No tengas miedo de ser tierna, de ser suave, de mostrar afecto durante el sexo, porque esos momentos de ternura, lejos de ser menos sexuales, son increíblemente íntimos y poderosos. Y si estás en una relación donde no hay amor, donde solo hay atracción física o costumbre o miedo a la soledad, entonces probablemente el sexo no va a ser realmente satisfactorio para ninguno de los dos. Y tal vez sea momento de preguntarte qué estás haciendo ahí. Ahora quiero hablarte de algo que muchas mujeres me preguntan: la frecuencia. ¿Con qué frecuencia deberían tener sexo? ¿Hay un número correcto? Y la respuesta es: no hay un número correcto que aplique a todas las parejas. Cada relación es diferente, cada persona tiene un nivel de deseo diferente. Lo que sí es importante es que haya un balance que funcione para ambos. Porque si uno quiere sexo mucho más frecuentemente que el otro, eso va a crear tensión, va a crear resentimiento de ambos lados y eventualmente va a erosionar la conexión. Entonces, lo importante no es cuántas veces tienen sexo, sino que ambos se sientan satisfechos con esa frecuencia. Y para lograr eso, necesitan hablar, necesitan comunicar sus necesidades, sus deseos, encontrar un término medio que funcione para ambos. Y acá quiero darte una perspectiva que tal vez no habías considerado. A veces, la calidad compensa la cantidad. Si cada encuentro sexual es realmente bueno, si hay conexión real, si ambos se sienten satisfechos, entonces no necesitan tenerlo tan seguido. Pero si el sexo se volvió mecánico, rutinario, insatisfactorio, entonces por más que lo tengan seguido, ninguno de los dos va a estar realmente contento. Entonces, en lugar de obsesionarte con la frecuencia, enfócate en la calidad, en crear encuentros que realmente valgan la pena, que sean memorables, que dejen a ambos sintiéndose conectados y satisfechos. Y hablando de calidad, déjame contarte algo sobre el sexo en diferentes momentos de la vida, porque la sexualidad no es estática. Cambia con la edad, con las circunstancias de vida, con las hormonas, y esos cambios no tienen por qué ser negativos. De hecho, para muchas mujeres el sexo se vuelve mejor con la edad,
porque con la edad viene la experiencia, viene el conocimiento de tu propio cuerpo, viene esa confianza que solo se construye con el tiempo. Y todo eso hace que el sexo sea más satisfactorio, más profundo, más auténtico. Entonces, si estás en tus 40, 50, 60 y sentís que tu mejor época sexual ya pasó, déjame decirte que estás equivocada. Tu mejor época sexual puede ser ahora. Porque ahora tenés cosas que no tenías a los 20. Madurez emocional, conocimiento propio, la capacidad de comunicar lo que querés, la libertad de no preocuparte tanto por lo que otros piensan. Y sí, es cierto que hay cambios físicos. Los cuerpos cambian, las hormonas fluctúan, tal vez necesites más tiempo de estimulación o más lubricación, pero todos esos son desafíos superables. Lo que no cambia, lo que solo se profundiza con el tiempo, es tu capacidad de conexión, tu capacidad de intimidad, tu capacidad de vivir tu sexualidad con plenitud. Ahora quiero tocar algo que es fundamental, pero que a menudo se pasa por alto: la comunicación no verbal, porque durante el sexo no todo se comunica con palabras. De hecho, la mayoría de la comunicación es no verbal. Son los sonidos que haces, la manera en que mueves tu cuerpo, la forma en que respondes al toque, la intensidad de tu mirada. Y todo eso le está diciendo a tu pareja si estás disfrutando, si algo te gusta especialmente, si querés más o menos de algo. Entonces, no reprimas esas expresiones naturales. No silencies tus gemidos porque te da vergüenza o porque pensás que son demasiado ruidosos. No controles cada movimiento de tu cuerpo tratando de verte perfecta. Deja que tu cuerpo se exprese naturalmente, porque esa expresión natural, esa autenticidad es increíblemente excitante para tu pareja. Le dice que estás realmente ahí, que estás disfrutando, que lo que están haciendo juntos es bueno, y esa validación, esa confirmación hace que el encuentro sea memorable. Y acá hay algo importante: si tu pareja te hace sentir cohibida sobre tus expresiones naturales durante el sexo, si te hace sentir que sos demasiado ruidosa o demasiado expresiva, eso es un problema, porque está poniéndote en tu cabeza, está haciendo que te autocensures, está matando tu espontaneidad, y sin espontaneidad el sexo pierde su magia. Ahora quiero hablarte de algo que puede cambiar completamente tu experiencia sexual: el mindfulness, la atención plena. Porque resulta que aplicar principios de mindfulness al sexo puede transformarlo de una experiencia superficial a algo profundamente significativo. Y el mindfulness en el sexo es simple: es estar completamente presente en cada sensación, no juzgarla, no analizarla, simplemente sentirla. Es notar la textura de la piel, la temperatura del cuerpo, el ritmo de la respiración. Es estar tan completamente sumergida en el momento que no hay espacio para preocupaciones, para inseguridades, para juicios. Y cuando practicas esto, cuando realmente estás presente, el placer se amplifica exponencialmente, porque no estás distrayéndote con pensamientos, no estás bloqueándote con tensiones, estás simplemente abierta a experimentar todo lo que el momento tiene para ofrecer. Y esto es algo que podés practicar. No tiene que ser perfecto desde el principio. Cada vez que tu mente se vaya a otro lugar, simplemente notalo y suavemente trae tu atención de vuelta a tu cuerpo. Con el tiempo, esa capacidad de estar presente se va a fortalecer y tu experiencia sexual va a cambiar radicalmente. Y ahora quiero llevarte a algo que tal vez te sorprenda: la importancia del contexto, porque el mismo acto sexual puede ser completamente diferente dependiendo del contexto en el que suceda. La diferencia entre sexo apresurado antes de que lleguen los chicos de la escuela
y sexo en un fin de semana tranquilo donde tienen todo el tiempo del mundo es abismal. Y para que el sexo sea realmente memorable, necesitas crear el contexto adecuado. Y esto no significa que tenga que ser todo perfecto, con velas y música romántica. Significa simplemente que ambos estén en un lugar mentalmente donde puedan estar presentes, donde no estén estresados o preocupados por mil otras cosas. A veces crear ese contexto requiere planificación, y sé que eso puede sonar poco romántico, pero la realidad es que en la vida adulta, especialmente cuando tenés hijos o trabajos demandantes, el buen sexo requiere intencionalidad. Requiere hacer el esfuerzo de crear ese espacio, ese tiempo donde pueden conectar sin interrupciones. Y esa planificación, ese esfuerzo de crear el contexto adecuado, en sí mismo es un acto de amor. Es decir, esto es importante para mí, nuestra conexión es importante y estoy dispuesta a priorizar esto sobre otras cosas. Ahora quiero hablarte de algo que es crucial, la autoexploración. Porque ¿cómo vas a guiar a alguien más en darte placer si vos misma no sabés qué te da placer? ¿Cómo vas a comunicar lo que te gusta si nunca te tomaste el tiempo de explorarte? Y sé que para muchas mujeres, especialmente de ciertas generaciones, la masturbación es un tema tabú, algo vergonzoso que nunca se menciona. Pero la realidad es que la autoexploración es fundamental para tener una sexualidad saludable y satisfactoria. Porque es en esa exploración privada donde aprendes tu cuerpo, donde descubrís qué te excita, qué ritmo necesitas, qué tipo de toque te funciona, y toda esa información es invaluable cuando estás con una pareja. Porque podés guiar, podés mostrar, podés comunicar, y eso hace que el sexo sea infinitamente mejor para ambos. Entonces, si nunca te exploraste a vos misma, si nunca te diste permiso de descubrir tu propio placer, hacelo. Es un regalo que te das a vos misma. Y es también un regalo que le das a tus futuras experiencias sexuales. Y ahora quiero tocar algo que raramente se menciona: el sexo después del conflicto. Porque las parejas tienen conflictos, es inevitable. Pero la manera en que manejas el sexo alrededor de esos conflictos dice mucho sobre la salud de la relación. Algunas parejas usan el sexo como manera de evitar resolver conflictos. Tienen una pelea y en lugar de hablar sobre lo que pasó, tienen sexo, y eso puede parecer que funciona en el corto plazo, pero en el largo plazo es destructivo, porque los problemas no resueltos se acumulan y eventualmente el sexo no va a ser suficiente para mantenerlos juntos. Otras parejas no pueden tener sexo después de un conflicto hasta que no lo resuelven completamente, y eso también es válido, porque para ellos el sexo requiere esa conexión emocional que se ve interrumpida por el conflicto. No hay una manera correcta o incorrecta. Lo importante es que ambos estén en la misma página, que ambos entiendan qué significa el sexo en el contexto de sus conflictos, que no estén usando el sexo como arma o como evasión. Y acá quiero hacer una pausa para preguntarte, ¿cómo manejas el sexo alrededor de los conflictos en tu relación? ¿Es algo que te conecta o que te desconecta? ¿Es algo que resuelve tensiones o que las esconde? Porque esa reflexión puede darte mucha información sobre la dinámica de tu relación. Ahora quiero hablarte de algo profundo. El sexo como forma de conocimiento. Porque cuando estás verdaderamente presente durante el sexo, cuando prestas atención, aprendes muchísimo sobre tu pareja. Aprendes cómo reacciona ante diferentes estímulos, qué lo hace sentir seguro, qué lo excita, qué lo inhibe. Y todo ese conocimiento es precioso, porque te permite ser mejor pareja sexual. Te permite anticipar necesidades, crear experiencias que sabes que van a resonar,
evitar cosas que sabes que no funcionan, pero este conocimiento solo es posible, ¿no? Cuando estás prestando atención, cuando estás curiosa, cuando te importa genuinamente el placer de la otra persona. Y si estás solo en piloto automático, repitiendo los mismos patrones una y otra vez sin prestar atención a las respuestas, te estás perdiendo toda esa riqueza de información. Entonces, sé curiosa, experimenta, observa cómo responde, pregunta qué le gustó y usa toda esa información para crear experiencias cada vez más satisfactorias. Y esto me lleva a hablar de algo importante, la retroalimentación. Porque después del sexo puede ser increíblemente valioso tener esa conversación de qué funcionó bien, qué les gustó, qué podrían hacer diferente la próxima vez. Y sé que puede parecer poco romántico tener esa conversación analítica después de algo tan íntimo, pero en realidad es todo lo contrario. Esa conversación es un acto de intimidad. Es decir, me importa tu experiencia, quiero que esto sea bueno para ambos. Estoy dispuesta a escuchar y a aprender y cuando ambos pueden tener esas conversaciones sin que sea incómodo o amenazante, el sexo solo puede mejorar. Pero acá está la clave. Esa retroalimentación tiene que ser constructiva, nunca crítica. No es lo que hiciste estuvo mal, es me encantó cuando hiciste esto y me gustaría probar esto otro la próxima vez. Porque el tono hace toda la diferencia entre una conversación que los acerca y una que genera inseguridad y defensa. Ahora quiero llevarte a un tema que puede ser delicado. Las diferencias en los niveles de deseo. Porque es raro que dos personas tengan exactamente el mismo nivel de deseo todo el tiempo. Y esas diferencias pueden crear mucha tensión en una relación si no se manejan bien. El que tiene más deseo puede sentirse rechazado, no deseado, frustrado. El que tiene menos deseo puede sentirse presionado, usado, culpable. Y si no hablan de esto, si no encuentran maneras de navegar esas diferencias, el resentimiento se va a acumular de ambos lados. Entonces, ¿cómo manejas esto? Primero, reconociendo que es normal, que no hay nada malo con ninguno de los dos. No es que uno sea demasiado sexual o el otro demasiado frío. Simplemente tienen niveles de deseo diferentes. Y eso es parte de ser humanos. Segundo, hablando de esto, abiertamente, sin juicio, buscando entender qué está detrás de esos niveles de deseo. Tal vez hay estrés, tal vez hay problemas hormonales, tal vez hay dinámicas relacionales que están afectando el deseo. Sea lo que sea, solo pueden abordarlo si lo ponen sobre la mesa. Y tercero, encontrando compromisos. A veces eso significa que el que tiene más deseo masturbe más. A veces significa que el que tiene menos deseo se esfuerza por estar disponible con más frecuencia. A veces significa explorar formas de intimidad que no son necesariamente sexo completo, pero que satisfacen esa necesidad de conexión. Lo importante es que ambos sientan que están siendo escuchados, que sus necesidades importan, que están trabajando juntos para encontrar soluciones. Y ahora quiero tocar algo que es fundamental. La importancia del juego. Porque el sexo, en su esencia, debería ser juguetón, debería ser divertido. Y en algún momento muchas parejas pierden eso. El sexo se vuelve serio, rutinario, casi una obligación. Pero cuando recuperas ese sentido de juego, cuando te permite ser juguetona, experimental, curiosa, el sexo se transforma. Se vuelve liviano, divertido, lleno de posibilidades. Y esa liviandad, lejos de restarle importancia, le da una energía completamente diferente. Entonces, ¿cómo traes más juego a tu vida sexual, experimentando sin la presión de que todo tiene que ser perfecto, riéndote cuando algo sale raro,
probando cosas nuevas por diversión, no porque sentís que deberías hacerlo, siendo espontánea, no tomándote todo tan en serio, porque al final del día, el sexo debería ser una de las partes más placenteras de la vida. Y cuando lo cargas con demasiada seriedad, con demasiadas expectativas, pierdes esa esencia de placer y diversión que debería estar en el centro. Y ahora, acercándonos a la parte final de esta conversación, quiero volver a ese secreto que te prometí al principio, ese elemento que transforma un encuentro sexual en algo verdaderamente inolvidable para un hombre. Y es la entrega. No me refiero a entrega en el sentido de sumisión o de perder tu poder. Me refiero a entrega en el sentido de estar completamente presente, completamente abierta, completamente dispuesta a experimentar el momento sin reservas. Es esa capacidad de soltarte, de no controlar cada detalle, de confiar lo suficiente como para dejarte llevar. Porque cuando una mujer puede entregarse así, cuando puede ser vulnerable, cuando puede mostrarse sin máscara, sin defensas, ahí sucede algo mágico. Ahí se crea una conexión que trasciende lo físico. Y esa conexión, esa experiencia de ser recibido completamente por otra persona, es lo que hace que un encuentro sexual sea absolutamente inolvidable. Y acá está la paradoja hermosa. Esa entrega no te hace más débil. Al contrario, requiere una fortaleza inmensa. Porque solo una mujer que realmente se siente segura en sí misma, que confía en su valor, que no tiene miedo de mostrarse, puede entregarse así. Y esa fortaleza, esa confianza es lo más atractivo que existe. Entonces, si querés crear encuentros sexuales que sean verdaderamente memorables, trabajá en tu capacidad de entrega. Y eso empieza mucho antes de llegar a la cama. Empieza en tu relación con vos misma, en tu capacidad de confiar, en tu disposición a ser vulnerable. Y cuando encontrás a alguien con quien podés entregarte así, a alguien que crea ese espacio de seguridad donde podés ser completamente vos, cuídalo. Porque eso es raro, eso es valioso, eso es lo que transforma el sexo de un acto físico a algo que toca el alma. Y con esto llegamos al final de este largo recorrido que hicimos juntas. Espero que hayas encontrado aquí herramientas prácticas, claridad, tal vez una nueva perspectiva sobre tu propia sexualidad. Porque de eso se trata, de empoderarte, de darte información que puedas usar, de ayudarte a construir una vida sexual que sea satisfactoria, placentera, auténtica. Y quiero recordarte algo antes de despedirme. Tu sexualidad es tuya. Es un aspecto fundamental de quién sos como persona. Y merece ser honrada, celebrada, explorada. No es algo que le das a alguien más, es algo que compartís cuando encontrás a la persona adecuada. Y esa diferencia, esa distinción entre dar y compartir es fundamental. Porque cuando das tu sexualidad, estás en una posición de pérdida. Estás entregando algo tuyo, esperando recibir algo a cambio. Pero cuando compartís tu sexualidad, ambos están dando y recibiendo simultáneamente. Ambos están creando algo juntos. Y eso es lo que hace que el sexo sea realmente bueno. Entonces, elegí compartir, no dar. Elegí parejas que valoren lo que estás compartiendo, que lo reciban con gratitud y respeto. Y si no estás recibiendo eso, si te sentís usada en lugar de valorada, tenés que estar dispuesta a alejarte. Porque mereces algo mejor. Y si este contenido te sirvió, si sentís que aprendiste algo, si algo de lo que dije te resonó profundamente, te pido que lo compartas. Compartilo con esas amigas que necesitan escuchar esto, con esas mujeres que están luchando con su sexualidad,
con todas las que merecen saber que tienen poder, que tienen valor, que merecen placer y respeto en igual medida. Y si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, porque este es solo el principio de conversaciones más profundas que vamos a tener. Hay mucho más que explorar, mucho más que aprender, mucho más que transformar. Y quiero que estés ahí, que seas parte de esta comunidad de mujeres que están reclamando su poder sexual, que están reescribiendo las narrativas que no les sirven, que están construyendo vidas sexuales que son verdaderamente satisfactorias. Déjame también un comentario, contame qué te llevas de este video, qué te hizo pensar, qué querés explorar más, porque tu experiencia importa, tu voz importa. Y cuando compartimos nuestras experiencias, nos fortalecemos mutuamente. Y ahora, mi reflexión final: tu vida sexual no es algo separado del resto de tu vida, no es un compartimento aislado, es una expresión de quién sos, de cómo te relacionás con vos misma y con otros, de cuánto te valorás, de cuánto estás dispuesta a pedir lo que mereces. Entonces, si tu vida sexual no te está satisfaciendo, si sentís que algo falta, si sentís que estás dando más de lo que recibís, no ignores eso, prestale atención, porque esa insatisfacción está tratando de decirte algo importante. Tal vez está diciéndote que necesitas trabajar en tu autoestima, tal vez está diciéndote que estás en la relación equivocada, tal vez está diciéndote que es hora de empezar a poner tus necesidades en el centro, sea lo que sea. Escuchá ese mensaje y después actúa en consecuencia, porque vos merecés una vida sexual que sea plena, que sea satisfactoria, que sea una fuente de placer y conexión en lugar de ansiedad y frustración. Y recordá esto: nunca es demasiado tarde para transformar tu sexualidad. No importa tu edad, no importa tu pasado, no importa cuántos años llevas en patrones que no te sirven. Podés cambiar, podés crecer, podés construir algo nuevo y mejor. Pero ese cambio tiene que empezar con vos, con tu decisión de valorarte, de respetarte, de no conformarte con menos de lo que mereces, con tu compromiso de hacer el trabajo interno necesario para ser la mujer empoderada, segura, sexualmente libre que quieres ser. Y ese trabajo no es fácil. Va a requerir que te enfrentes a miedos, que cuestiones creencias, que tomes decisiones difíciles, pero del otro lado de ese trabajo está tu libertad, está tu poder, está la posibilidad de vivir tu sexualidad de una manera que sea verdaderamente tuya. Así que te dejo con esto: sos valiosa, sos poderosa. Tu sexualidad es un regalo, no una obligación. Y mereces experimentarla de manera que te honre, que te celebre, que te haga sentir viva. Gracias por quedarte conmigo durante estas horas. Gracias por confiar en mí para guiarte en este territorio, a veces incómodo, pero siempre importante. Gracias por elegirte a vos misma al invertir este tiempo en tu crecimiento. Y nos vemos pronto, porque esta conversación no termina acá. Apenas está empezando. Cuídate mucho, ámate mucho. Y sobre todo, vive tu sexualidad con plenitud, sin vergüenza, sin disculpas. Hasta la próxima, mi querida lectora. Y recordá, el sexo inolvidable empieza con una mujer que sabe su valor y no tiene miedo de mostrarlo. Un abrazo enorme. Chau.